Para quienes vivimos en las grandes ciudades, estas a menudo se nos hacen invisibles. Las recorremos de un lado a otro, pero pocas veces reparamos en que son nuestro hábitat, con fascinantes preguntas y temas de investigación que transforman a las grandes urbes en un importante laboratorio natural. Es con esta mirada que trabaja un grupo de apasionados cazadores de ciencias, chilenos y extranjeros, que recorren Santiago buscando armonizar la ciudad con la naturaleza. Santiago tiene dos atributos para nosotros. Por un lado, es un laboratorio de investigación, pero además es como que uno vive en ese laboratorio, en nuestro propio hábitat. Entonces, la ecología urbana se ocupa, por una parte, de entender, analizar y predecir también los impactos que tiene la ciudad sobre su entorno. Esta idea de la ciudad como una unidad completa que intercambia energía y materiales con todo el entorno donde está localizado. En las políticas urbanas, en la concepción de la ciudad, hay una idea que contrapone la naturaleza con la ciudad. Es decir, yo urbanizo, yo construyo edificios y calles y eso tiene más valor, eso se refleja en los precios del suelo, que dejar espacios verdes para esa misma gente que va a vivir. Cuando hubo que hacer vías exclusivas para el Transantiago y los paraderos y acomodar la ciudad, digamos, para este proyecto de transporte, lo que más se hizo fue restar espacio a áreas verdes. Y ahí es donde se puso el paradero, ahí es donde se hace el espacio para estacionar la micro. Pero no nos damos cuenta que al pavimentar esa plaza estamos perdiendo un montón de servicios que nosotros llamamos servicios ecosistémicos. Estamos acá yo le llamo el borde de la ciudad, de la periferia. Estamos en San Carlos de Apoquindo, en la precordillera que mantiene en buen estado de conservación lo que es el matorral y bosque esclerófilo. Acabamos de instalar una red de niebla de 12 metros, que es una metodología que se ocupa para capturar aves. Y la idea es capturar algunas especies focales, las cuales viven en el borde de la ciudad y las cuales vamos a marcar y después vamos a monitorear en las áreas verdes dentro de la ciudad para ver si hay movimiento entre las aves del borde de la ciudad hacia dentro de la ciudad. Pero como nos interesa capturar algunas especies en particulares, lo que usamos es playback, que es reproducir el canto de la especie que nos interesa, y como muchas son territoriales o curiosas, se acercan al escuchar un canto específico dentro de su territorio y al pasar de un arbusto a otro quedan atrapadas en esta red. Anda un cercano ahí. Le vamos a poner un anillo nomás y lo vamos a liberar. Estamos en una plaza en la comuna de Vitacura. Es un parque que está muy cercano al borde de la ciudad, estamos cercanos al sector del Cerro Manquehue. Es un parque que tiene árboles de gran tamaño, pero que tiene una baja frecuencia de especies nativas. Y la idea es ver qué variables realmente las aves prefieren, qué atributos de las plazas son preferidas por las aves. Si tiene árboles, si tiene arbustos, cuánta área hay de pasto, cuánta área hay de tierra, de suelo, desnudo con maicillo o infraestructura, etc. Estamos trabajando desde la precordillera
hacia el interior de la ciudad y la idea es poder cuantificar cuál es la riqueza de especies y la abundancia que hay en cada una de esas plazas. Y eso lo hacemos a través de censo. Podemos encontrar una muestra representativa de muchas especies nativas, pero también especies exóticas. Bueno, ahí podemos ver un tiuque, ya que es un ave rapaz. Dentro de la zona urbana es el rapaz más frecuente y el de mayor tamaño que podemos encontrar. Es una especie que es cazadora, pero también es carroñera. También les va muy bien con la basura humana, por eso es tan frecuente y común en algunas ciudades. El ruido de la ciudad afecta a las aves cantoras, que lo que se ha visto en algunos casos que las aves han tenido que cambiar la frecuencia para estar sobre este ruido de base de la ciudad, y algunas que no tienen esa capacidad, esa plasticidad de cambiar la frecuencia del canto, efectivamente se pueden ver afectadas negativamente al no lograr encontrar una pareja porque no se escuchan. Aquí estamos en otro sector de Santiago, estamos en la comuna de Ñuñoa, estamos más hacia el interior de la ciudad. Esta plaza tiene una mayor proporción de especies nativas. En el hemisferio norte está bien estudiado y cómo hay una asociación entre la cantidad de aves que hay en unos parques y la calidad de vida de las personas. Bueno, ese es un cambio de paradigma importante, como compatibilizar el desarrollo con la conservación. Eso es perfectamente posible y es un cambio de la mirada de los ecólogos. Es algo nuevo, una disciplina emergente de la ecología urbana, de poder aportar sobre todo con herramientas para la toma de decisiones. ¿Qué tipo de especies de árboles o qué tipo de configuración estructural de la vegetación, la proporción de arbusto versus la de árboles, la de pasto? Y eso se podría llevar a las medidas de manejo, de paisajismo de los parques, de manera de poder conservar especies nativas que de otra manera no estarían presentes y que podrían estar en alguna categoría de cierta amenaza, de mantenerlas incluso dentro de la ciudad. Caminamos a diario por un paisaje marcado por el cemento y el concreto. Pero si ponemos atención, siempre hay algo de maravilloso verde que alegra nuestro entorno. Es esa reserva de vida y color la que busca estudiar y hacer crecer este grupo de investigadores de diferentes disciplinas. Históricamente, la selección de árboles en Santiago y en general en las ciudades en Chile fue un tema más bien anecdótico, es decir, las semillas que fueron llegando, estamos hablando de hace 200, 300 años, muchas veces traídas en una bolsita, provenientes de alguien que viajó y que le gustó una especie, empezaron a ser propagadas en la ciudad y empezaron a ponerse de moda por distintas razones, porque crecían rápido, porque eran bonitas, porque lograban tamaños monumentales, atractivos, etcétera, o simplemente porque había disponibilidad. Entonces, de alguna manera, eso ha generado una matriz de árboles a nivel urbano que muchas veces no se condice con la verdadera capacidad de ese árbol de crecer en el ambiente en que estamos. ¿Cómo? Párate en el límite de la copa. ¿Con la wincha? Aquí. Entonces, por ejemplo, en una plaza como esta podemos ver un ensamble de árboles bastante insólito. Tenemos Robinia pseudoacacia proveniente del sureste norteamericano, tenemos Araucaria angustifolia proveniente del sur de Brasil, tenemos quillay, árbol nativo de esta zona. Como no ha habido un criterio ecológico para la selección de especies, aquellas que están demasiado desfasadas de su ecosistema original suelen presentar más problemas posteriormente de patógenos, muerte precoz, deterioro. Se debería usar los árboles nativos más que los introducidos en la ciudad, siendo que provienen desde aquí. Pero, o sea, un quillay nunca
nació en una ciudad. Al final estamos introduciendo un árbol nativo también a la ciudad que no son sus condiciones. Buen punto, ¿eh? En el fondo, aunque provengan nativo, de esta cuenca, ser introducido a la ciudad también. es introducido a la ciudad. Yo creo que hay que llegar a una solución parsimoniosa entre aumentar el uso de especies nativas, porque asociados a estas especies nativas van a empezar a asociarse fauna nativa. Es decir, probablemente va a haber aves que estaban acostumbradas a alimentarse de los frutos de las especies nativas que podrían empezar a aumentar en población si es que les volvemos a entregar una masa vegetal que las pueda mantener. Hay que analizar ahí un subgrupo que es el microclima o las microcondiciones donde puede crecer una especie. Una calle con edificios altos, en que tempranamente en la tarde deje de caer el sol directamente, se asemeja más a un fondo de quebrada, por decir algo, que una calle que esté orientada este-oeste con un bandejón central, por ejemplo, en que le llega el sol todo el día. Una variable que hoy en día no se maneja mucho en Chile es si la especie tiene alguna incompatibilidad para la seguridad humana. Y por ejemplo, nosotros en Santiago hemos plantado mucho Melia cedarach. Y la Melia cedarach es una especie que está catalogada de altamente peligrosa porque el fruto es venenoso. Entonces, en la medida de que uno tiene un árbol bien seleccionado, bien instalado y bien manejado, un árbol debiera durar muchísimos años en buenas condiciones. Es tal la importancia de las megaciudades como laboratorios naturales que en el año 2013 se crea en Chile el primer gran centro de desarrollo urbano sostenible, conformado por las universidades Católica y de Concepción y con apoyo de CONICYT. Me interesó venir acá para estudiar el ecosistema mediterráneo en Chile porque es un ecosistema árido y en Colombia hay poco estudio sobre estos ecosistemas. Entonces me llama la atención poder ofrecer esta investigación, este avance más adelante en Colombia. El trabajo que nosotros presentamos está basado en lo que hacen los estudiantes, es decir, nosotros con estudiantes de pregrado y posgrado especialmente podemos hacer estudios con muy buena base científica. Yo vengo de una escuela francesa de agronomía en Francia. Ahora estoy trabajando sobre la evolución de la vegetación urbana en Santiago. En general, en Europa, sobre todo, hay mucho interés por realizar estudios en América Latina. El modelo español se impuso muy fuerte en la urbanización, entonces nuestras ciudades tienen centros con una trama española muy bien definida. Las formas de crecimiento y los periodos en que los países de América Latina se expandieron o se industrializaron también son parecidos. Entonces, por eso Santiago es un buen modelo de estudio. Para nosotros, para mí, todo parte desde el suelo. O sea, si tú quieres algo verde, si tú quieres algo que crezca rápido, tú tienes que tener un suelo de calidad. Siempre el área verde es como lo último que llegó después del proceso de urbanización. Es como, ya, mira, hay que poner árboles acá, entonces aquí pongamos estos arbustitos y te las dibujan. Entonces lo que nosotros nos vamos encontrando desde bolsas plásticas, bolsas de cal, por ejemplo, que son típicas que se usan en construcción. La última prioridad es precisamente el suelo que va a quedar después disponible para el área verde. O sea, si el suelo no es de calidad, todo lo que tú ves al momento de plantar, que se ve muy verde, un tiempo después ya cae. Entonces tú vuelves 1 año o 2 años después al lugar donde plantaste y el árbol ya no va a estar tan verde. Precisamente por la calidad de ese sustrato.
nosotros muestreamos distintos puntos dentro del tazón y en base a eso entonces sacamos suelo, generalmente, ¿no es cierto?, de las zonas más superficiales, que es donde crecen las raíces de las plantas, y después ya con eso entonces tomamos esta muestra acá y después esto entonces se manda al laboratorio. La calidad del árbol siempre es el mejor testigo de lo que está pasando abajo. Entonces, si uno encuentra un contaminante en la hoja es porque, bueno, abajo hay contaminantes. Si uno encuentra el árbol con deficiencias nutricionales es porque, bueno, del sustrato entonces nunca le llegó ese nutriente, ¿no? Entonces, son muestras foliares o también entonces muestras de suelo. Lo que se busca con el contaminante no siempre es removerlo, sino que más bien dejarlo en una forma estable en el suelo, que no se mueva. Que la planta no lo tome, que la gente no lo respire, que no sabe como material particulado, sino que quede estabilizado. Y eso se logra muchas veces con otros químicos. Nuestro suelo, el que está en la ciudad, es un suelo que está extremadamente reseco. Está compactado por el peso de los edificios también. Entonces, esa relación entre la densidad de la urbanización en relación con los espacios abiertos o los espacios que tienen vegetación, esa relación es mala. A nosotros lo que nos ha interesado básicamente es ver en el tiempo cómo ha cambiado la cobertura vegetal sobre la ciudad. Y para hacer este estudio lo que hemos hecho es trabajar con índices de vegetación y en base a imágenes de satélite. Ustedes pueden ver acá el centro urbano, el área cordillera, la precordillera y las zonas agrícolas aledañas a Santiago. Básicamente la falta de cobertura trae como problema, por ejemplo, mayor temperatura durante el verano en la ciudad, ¿cierto? Mayor pérdida de agua, mayor evapotranspiración, ¿cierto? Y también un bienestar. La vegetación se asocia mucho al bienestar. Yo soy ecólogo, soy biólogo y en mis comienzos estudiaba la biodiversidad o en general la naturaleza en sus espacios, comillas, naturales. El foco nuevo consiste en ver que la ciudad es parte, en el fondo, de un paisaje general que tiene lugares de mayor naturalidad y lugares de menor naturalidad. Lo que tratamos de relacionar son una serie de variables ambientales como la temperatura, contaminación o calidad del aire en general, con la presencia de vegetación y con ciertas características del ambiente construido, o sea, el tamaño de las viviendas o el grado de impermeabilidad del suelo y todo eso. También es importante saber, en un estudio de ecología urbana, cómo las personas, los propios habitantes, perciben esos espacios. Para saber eso había que hacer entrevistas. José Manuel y Daniela, que son estudiantes de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, hicieron un estudio que tuvo, por una parte, la entrevista a los usuarios, pero por otra parte, muchas horas de observación de las personas que visitaban las plazas. Quiénes eran, qué edad tenían y qué actividades hacen y por cuánto tiempo permanecen en la plaza. Eso era lo que queríamos saber. Son 3 comunas en estudio, como una muestra de la diversidad que hay en Santiago: Cerro Navia, Vitacura y La Florida. En la zona de La Florida, lo interesante para nosotros es centrarnos directamente en lo que es la vegetación. En este caso la marcamos de verde y sobre esa información nos concentramos. Y una de las cosas que se distinguen claramente son algunos lugares con más vegetación, estas eran parcelas de agrado, y otros sectores que tienen muy poca vegetación, en este caso hacia el sur, aquí hay algunas zonas de vivienda social. Este es el caso de Cerro Navia, una comuna muy distinta. Este mapa nos muestra una menor densidad en comparación con el anterior. Aquí en la comuna de Cerro Navia hay un uso mucho más intenso de las plazas y simultáneamente hay distintos grupos de edades.
Por ejemplo, hay madres con niños, abuelos o abuelas, niños que vienen saliendo del colegio, gente joven, y están todos simultáneamente en la misma plaza. En Vitacura la particularidad es que hay muchas más plazas. La diferencia en general tiene que ver un poco con el grado de mantención de la plaza, el porcentaje que tiene de vegetación respecto de porcentaje de otras coberturas de suelo. Aquí vemos directamente cómo hay cobertura prácticamente completa de vegetación, que esto es un club de golf. Vimos menos gente joven visitando las plazas, o sea, grupos de jóvenes en Vitacura estaban ausentes. Sí, niños acompañados con las personas que los cuidan, niños chicos, pero no estaba el espectro amplio de edades que observábamos en Cerro Navia. En síntesis, tenemos 3 comunas muy distintas, una de ellas con mucha población, que es el caso de la Florida, y otra con muy poca población, que es el caso de Vitacura. Esto tiene efectos sobre la estructura de la ciudad. En general, Vitacura tiene una alta cobertura vegetacional, alrededor de un 40%, y Cerro Navia, contrastantemente, tiene una baja cobertura vegetacional, alrededor de un 15%, y una mayor cobertura de esas superficies impermeabilizadas. La Florida muestra perfectamente el caso intermedio, muestra una combinación entre las dos condiciones. Para nosotros es súper importante la acción de los vecinos o de los residentes en relación con las áreas verdes. La única manera de proteger los espacios verdes en Santiago hoy por hoy es con la movilización de los vecinos. Nuestra preocupación es todo lo que se ha transformado en nuestro Parque O'Higgins hoy en día y que vendría siendo el exceso de actividades, de eventos, que ha ido cada día aumentando más, y hemos visto el problema de las aves, de la fauna que habitan nuestro entorno, que están dentro de nuestras casas y que ha ido cada vez más empeorando. Por ejemplo, ahí ese grupo de jóvenes está empezando a armar un asado y empiezan a armar el fuego pegado al tronco del árbol. Y se quema la base del árbol y después se muere por completo. No, y esto me parece insólito. Asado en que es brasa, etcétera, y hacen verdaderas fogatas que pueden tomar las ramas. Y yo creo que si se llega a quemar este parque sería una tragedia tremenda, sí. O sea, algo como bien irreversible. Encontramos muy bueno que vengan los científicos y nos orienten cómo poder tener como un planteamiento ante la autoridad para ir mejorando más nuestro entorno. Es excelente que vengan los biólogos y se preocupen del tema ecológico dentro del área urbana. Creo que Santiago es una ciudad bien especial, porque en primer lugar la entendemos como una ciudad y en realidad es un cúmulo de muchas ciudades que conforman una mega ciudad que es tremendamente diferente lo que es el Santiago que conocemos como el centro, de lo que se ve en la periferia y en las distintas periferias. Es un fenómeno bien especial. Está en un clima que es más bien semiárido, algunos lo denominan directamente árido, pero tratamos que se parezca a ciudades europeas, que son lluviosas. Entonces como que hay un constante esfuerzo por hacerla parecer de una manera, no teniendo las condiciones. Vemos que al final siempre hay resquicios que ocupan la urbanización, reducen el número de casas para que puedan cumplir justo con la ley sin entrar a hacer estudios de impacto. Siempre utilizan resquicios, cambian el uso del suelo, de manera que día a día el cinturón urbano se va ampliando y en algún minuto vamos a terminar reemplazando estas áreas.
desde la academia hacia la comunidad tenemos que encontrar estos caminos de encuentro y de diálogo que nos permitan generar un conocimiento que es nuevo. Nuestra ciudad está en ese camino, físicamente, pero también nuestros conocimientos están en ese camino.